Hola mis hermanos, Dios los bendiga, buenos días. Qué alegría poder estar nuevamente con ustedes en esta mañana. Hoy quiero compartir con ustedes un pasaje que para mí es uno de mis favoritos en toda la escritura. Es uno de los pasajes que cada día aprendo más, leo más y que no tengo ni idea cuántas veces yo se los he enseñado, he predicado al respecto, pero de igual manera hoy quiero traérselos. Está en el libro de Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2 y dice: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ya estamos terminando 5 meses de pandemia, casi 6 meses de encierro, en los cuales hemos aprendido muchas cosas nuevas. Hemos de pronto roto muchos sofismas de distracción, hemos visto la misericordia de Dios cada día en nuestra vida, hemos visto y hemos sido testigos del poder de Dios moviéndose en todo esto. Hoy día en nuestra ciudad hemos comenzado en una nueva etapa del aislamiento, en la cual literalmente es sálvese quien pueda. Es cierto, coloquialmente lo decimos de esa manera, pero es donde ya todo está literalmente permitido, donde las restricciones que había, por ejemplo, para los niños ya no están, pueden ir cualquier día, cualquier momento al parque. La mayoría del comercio ya abrió, la mayoría de los restaurantes, cerca de 200 restaurantes han abierto con protocolos para atención en sitios, siguen con los domicilios. Los vuelos nacionales están abiertos, de hecho Barranquilla fue una de las primeras ciudades donde despegó vuelos. Y en fin, hemos visto cómo se está abriendo poco a poco la economía, y entendiendo claramente de que el virus no se ha ido y que de pronto podemos llegar a estar enfrentando una fase de rebrote en cualquier momento. Pero bueno, no quiero hablarles de eso en este momento, sino más bien yo quiero orientarme en que hagamos una recapitulación de lo que ha sido estos últimos meses en los cuales nos vimos obligados a encerrarnos. Nos vimos obligados a como iglesia a dejar de congregarnos presencialmente, y guiados por el Señor se nos presentaron diferentes herramientas para poder seguirnos congregando ya en una forma virtual. Y algo muy interesante que he aprendido de esta pandemia es que realmente captó la atención de las personas que estaban interesadas en aprender más del Señor, en tener esa conexión con el Señor. Vea, se acabaron las limitaciones del tiempo y del espacio, se acabaron las limitaciones de las distancias. Simplemente con una conexión de internet, desde su teléfono, su tablet, su computadora, usted con un link simplemente podía unirse a cualquiera de nuestras transmisiones. Cerca de 200 transmisiones que hemos hecho durante todo este tiempo. Entre devocionales, tiempos de oración, servicios de niños, escuela bíblica los jueves, grupos de oración, en fin, hemos hecho una cantidad de producciones y reuniones virtuales que lo que hicieron fue abrir el abanico de oportunidades para que todas las personas se pudieran conectar. Y esto marcó una diferencia en la vida de muchas personas, que lo que logró fue que se pudieran acercar más con el Señor, se acercaran y se reconciliaran con el Señor, y hoy día puedan estar experimentando una nueva fase en su cristianismo. Pero también nos encontramos con otro grupo de personas que definitivamente decidieron simplemente como hacer un alto en el camino, como que se aletargaron, como que disminuyeron la velocidad y como que realmente comenzaron a mostrar qué es lo que realmente es Dios en sus vidas. Mis hermanos, esta pandemia nos enseñó varias cosas, nos ha enseñado y nos sigue enseñando varias cosas. Por ejemplo, nos enseña acerca de la fragilidad de la vida, cómo algo tan pequeño como un virus puede alterar la economía como la alteró a nivel mundial, cómo acabó con las vidas de cantidad de personas. Ayer leía las estadísticas del último reporte del Ministerio de Salud y vemos que en Colombia, desde el inicio de la pandemia, se han reportado más de 20.000 muertes. 20.000 personas que han muerto por causa de este virus. Y que es un virus que puede tocar a cualquier persona sin tener ninguna distinción de nada. Eso nos enseña la fragilidad de nuestra vida, la fragilidad de nuestros sistemas económicos, cómo algo tocó tan impactantemente nuestra economía que realmente llevó a muchas crisis en muchos niveles. Pero también nos tocó sobre cómo estamos nosotros espiritualmente. Muchas veces nosotros decimos que creemos en Dios.
Pero definitivamente la forma más exacta de poder decir que le creemos a Dios es cuando nosotros obedecemos su palabra. Y es donde este versículo de Romanos, en el capítulo 12, en el versículos 1 y 2, se hace tan relevante. De hecho, si miramos en las versiones, algunas versiones de la Biblia, especialmente la Reina Valera, está titulado ciertos capítulos, y este capítulo está titulado como deberes cristianos. Alguien una vez decía, ¿usted quiere simplemente tener una forma resumida de entender qué es ser cristiano? Simplemente ponga en práctica Romanos capítulo 12 y podrá hallar la sabiduría y la riqueza para ser cristiano. Y la verdad que sí, es muy cierto. Y por eso Romanos 12, 1 y 2 comienza de esta manera. El apóstol Pablo escribe y nos dice, así que hermanos, se dirige a la iglesia, se dirige a todas las personas que conocen al Señor. Y en este momento, y a pesar de que en ese momento se dirigía a la iglesia en Roma, hoy día se dirige a toda la iglesia cristiana, a todos nosotros. Dice, os ruego por las misericordias de Dios. El apóstol Pablo está diciendo, mire, lo que más deseo en mi corazón es que usted tenga en cuenta lo que Dios ha hecho por usted. Si miramos esta pandemia, ¿qué Dios ha hecho por nosotros? Nos ha sustentado, nos ha protegido, nos ha sanado. Y hemos visto cómo ha tenido el suficiente cuidado de nosotros. Esas son esas misericordias de las cuales el apóstol Pablo está hablando. Y él dice, con base en esas misericordias que él ha tenido, les ruego lo siguiente, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Mis hermanos, se ha hablado muchas veces acerca de qué es la forma en cómo nosotros honramos a Dios. Y hay muchos que utilizan esta parte de honra a Dios es para hablarles automáticamente de dinero. Y si bien es cierto que se necesita el dinero para sostenimiento, por ejemplo, nosotros les animamos a que los que pongan en su corazón el dar para el sostenimiento de la iglesia, ustedes saben cómo hacerlo a través de la cuenta que nosotros tenemos destinada para ello y para sostener lo que son los gastos básicos y también para ayudar a algunas familias. No es el quid del asunto. Pablo lo está diciendo aquí en la escritura y nos dice claramente que el verdadero sacrificio no es el dinero. El verdadero sacrificio somos nosotros mismos. Tú eres el verdadero sacrificio. Es vivo, santo y agradable a Dios. Y dice es tu culto racional, es decir, tu forma inteligente de honrar al Señor. Cuando tú decides obedecer la palabra del Señor. Cuando decides tomar la escritura, hacerla en tu vida y formar parte de lo que Dios te está mandando a hacer. Y es que definitivamente encontramos que la escritura muchas veces dice que la mejor forma en que nosotros podemos demostrar nuestro amor hacia Dios es cuando obedecemos su palabra, es cuando obedecemos sus mandamientos. Y Romanos capítulo 12 verso 1 al final nos dice, es tu culto racional, es decir, usted quiere honrar a Dios inteligentemente, simplemente entregue su vida totalmente, sin restricciones, no deje áreas a su vida sin que le entregue. Y esta pandemia nos ha enseñado que nosotros debemos aprender a confiar en Dios porque Dios es nuestro sustentador. El segundo versículo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transformaos, dice renovar nuestro pensamiento. Mis hermanos, otra cosa que esta pandemia debió haber hecho, y digo debió haber hecho porque desafortunadamente no en todos lo hizo, y no fue por causa de la pandemia, sino por causa de ellos mismos, es transformar nuestra manera de pensar en todos los niveles. No solamente les estoy hablando en la parte espiritual, les estoy hablando en todos los aspectos necesarios de la vida. Por ejemplo, una de las medidas que se sacaron en nuestro país fue lo que es la prohibición o la famosa ley seca. Y mire que las familias y las personas no se murieron por no tomar alcohol, por no andar emparrandados, por no andar en fiesta. No les pasó absolutamente nada. Eso les puede decir a las personas que es realmente necesario para la vida. Y lo que hizo fue reencontrarnos con las familias, reencontrarnos con las casas, reencontrarnos con las personas. ¿Qué es lo que realmente importa? Mis hermanos, yo hoy quiero invitarles a que pongamos en práctica esta de renovar nuestra mente, de renovar nuestro entendimiento. ¿Qué tiene que pasar para que tú realmente te vuelques a Dios? ¿Qué tiene que pasar para que tu mirada sea puesta en lo alto del Señor? Definitivamente hemos descubierto y hemos visto, comprobado de primera mano, cómo Él nos cuida, cómo Él nos sustenta, cómo Él nos protege y cómo Él nos provee. Entonces, ¿qué estás esperando para tomar una decisión consciente? Para tomar una decisión real de lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Muchos están esperando la apertura del templo.
Y sí, vamos a abrirlo en su debido momento, cumpliendo los protocolos establecidos. De hecho, sabemos que son protocolos rígidos y también sabemos de no cumplirlos, el gobierno simplemente puede cerrarla por no cumplir los protocolos de bioseguridad. Pero la pregunta aquí viene, y la hemos lanzado en estos últimos días: ¿para qué vamos a abrir el templo? ¿Para encerrarnos nuevamente? ¿O es que acaso tu honra al Señor, tu tiempo con el Señor se limita exclusivamente al tiempo que estás en el templo? ¿O es que acaso tu dependencia de Dios radica en que vayas a escuchar un grupo de alabanza, a que vayas a escuchar un mensaje de la palabra del Señor? ¿O tu dependencia del Señor depende de tu vida diaria en Él? De tu consolidación cada día como discípulo de Cristo Jesús a través de lo que tú mismo estás haciendo, de tú mismo buscarlo incansablemente de día y de noche, en tu forma de actuar, en tu forma de ser. Tu cristianismo no depende del templo, no depende del servicio en el templo. Tu cristianismo depende de tu vida misma y depende de ti el que crezca o no. Que en esta nueva etapa tú seas una persona diferente, que renovó su mente y renovó su entendimiento gracias al Señor, pero tú tomas la decisión consciente de hacerlo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana porque estás con nosotros. Gracias por tu misericordia y gracias por tu amor. Hoy quiero rogarte, mi Dios, para que cada uno de nosotros sea consciente de la necesidad de renovar nuestro entendimiento, entendiendo que somos sacrificio vivo delante de ti. Hoy te ruego por las familias de la iglesia, para que sean cuidadas y bendecidas, Señor. Gracias por este día y seguimos en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, recuerden que esta noche tenemos un nuevo capítulo del Kicks Project, así que no lo pierda. Y recuerde que más tardecito tenemos nuestro tiempo de oración. Que Dios los bendiga.